El libro de Isaías es probablemente el más conocido y usado en la literatura profética. Es considerado un clásico de la literatura universal, el más profundo hablando de su contenido teológico y el que más se usa en el Nuevo Testamento. Más que una sola obra, debemos hablar de tres obras con tres autores diferentes. Esas tres obras son llamadas por la teología el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. A finales del siglo XVIII, después de Cristo, nadie dudaba que el profeta Isaías, personaje del siglo VIII antes de Cristo, fuera el autor de todo el libro. Pero la crítica histórico-literaria aplicada minuciosamente a toda la Biblia permitió descubrir que el libro de Isaías no fue una obra de un solo autor ni fue escrito en una sola época. Pero, ¿qué criterios tuvo en cuenta esa investigación para llegar a esta conclusión? Miremos tres criterios. El primero, criterio histórico. El primer Isaías, capítulos del 1 al 39, se habla del profeta en el contexto histórico de la segunda mitad del siglo VIII a.C., de los reyes de Judá, contemporáneos al profeta, y de Asiria, el imperio dominante de la época. Pero a partir del capítulo 40, segundo Isaías, encontramos un contexto histórico diferente. Se habla de Ciro, rey persa, de la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo. Se invita a los israelitas a salir de Babilonia y regresar a Jerusalén. Isaías, capítulo 48, versículo 20, capítulo 55, versículo 12, y capítulo 40, versículos 1 y siguientes. Estamos entonces así en la época del destierro, unos 150 años después del ministerio de Isaías. Y a partir del capítulo 56, estamos ya en Jerusalén, después del regreso del exilio. Además de estos criterios históricos, tenemos también otros llamados literarios y teológicos para concluir que el libro de Isaías está conformado por tres libros de tres autores y tres épocas diferentes. Miremos ahora el segundo criterio, llamado literario. Tenemos en los tres Isaías diferencias de lenguaje y estilo literario. Isaías, capítulo 1 al 39, ocupa un lenguaje conciso, sobrio, con abundantes metáforas. Isaías 40 al 55 ocupa un lenguaje más retórico y apasionado, con géneros proféticos muy distintos. Isaías del 56 al 66 se observa una menor calidad profética. Veamos ahora cuáles son los criterios teológicos para concluir que el libro de Isaías está conformado por tres libros escritos en diferentes épocas. Los temas dominantes del primer Isaías, como denuncia social, anuncios de condena, oráculos mesiánicos, teología dinástica, desaparecen en el segundo Isaías, mientras que aparecen temas originales diferentes como Dios creador, nuevo éxodo, oráculos de consuelo
y cantos del siervo. A su vez, en el tercer Isaías 56 al 66 aparecen nuevos temas teológicos como el culto, el sábado, el templo, la relación con los extranjeros y preocupaciones escatológicas. Entonces, estos criterios nos llevan a formular la hipótesis aceptada hoy por los estudiosos de la Biblia que tenemos tres obras independientes y distintas entre sí. Primer Isaías o Proto-Isaías, siglo 8 a.C. Isaías capítulo 1 al 39. Segundo Isaías o Deutero-Isaías, siglo 6 a.C., obra de un profeta anónimo del exilio. Isaías capítulo 40 al capítulo 55. Es llamado también el libro de la consolación de Israel. Y el tercer Isaías o Trito Isaías es una obra de uno o varios profetas anónimos posteriores al exilio. Siglo IV a.C. Isaías, capítulos del 56 al 66.